folículo piloso, fíjense que aquí está el folículo piloso, y después tenemos la de Pacini, que son más profundas. Entonces acá fíjense, esta parte de aquí es epidermis, esta parte de aquí es dermis, ¿ya? Y más abajo de la dermis ya está el tejido celular subcutáneo. Muy bien, sigamos. Eso es anatomía ya. Receptores del dolor. Los receptores del dolor son llamados de nociceptores. Este es el término exacto, nociceptores, receptores de dolor. Mecanismo de alarma que detecta situaciones anormales, posiblemente nocivas, que detectan estímulos de varios tipos. Entonces, mecánicos, térmicos y químicos. Fíjense que el dolor puede ser sentido, es decir, a través de situaciones mecánicas, térmicas o químicas, situaciones extremas, porque hemos visto que hay los receptores mecánicos, la verdad que reaccionan con presión o tracción, pero cuando esa presión o esa tracción es muy excesiva, fíjense, presión excesiva, ya causa dolor. Entonces ese dolor, a pesar de ser es decir, un efecto mecánico el que lo causa, es captado por el de presión, pero también es captado por el de dolor, porque es una presión excesiva. Térmico, también cuando es un calor o un frío extremo, produce dolor. El frío extremo produce congelamiento, con dolor en la extremidad, en todos lados, ¿no? Y el calor excesivo, bueno, usted lo quema, le salen ampollas, primer grado, segundo grado, tercer grado, y usted siente dolor. Y lo químico igual, cuando el pH es muy ácido o el pH es muy alcalino, produce también quemaduras de distintos grados. Entonces, en esos casos, es decir, este estímulo mecánico, presión excesiva, produce dolor. Este estímulo térmico, pero en exceso, calor y frío, produce dolor. Este estímulo químico, también en exceso, muy ácido, muy alcalino, también produce dolor. Y es captado por los receptores del dolor, que son los nociceptores. Los receptores están repartidos por todo el cuerpo, no solo en la piel. Y el único lugar donde no hay es en el cerebro. O sea, en el cerebro no tenemos estos receptores somáticos, ¿no es verdad? Aquí solamente en todas partes del cuerpo, ya hemos visto en piel cómo están localizados, pero existen en hueso, en todas partes del cuerpo. Vamos a la siguiente. Fíjense aquí, entonces, todas las células del cuerpo son sensibles a la temperatura, ya que puede afectar su funcionamiento químico, pero en especial el cerebro, por su complejidad, requiere una temperatura más estable que otras partes del cuerpo, de tal manera que es vital que la temperatura se mantenga alrededor de los 37 grados y no supere los 40.5 grados centígrados. Entonces, fíjense, ya nosotros habíamos definido en la clase presencial lo que era la homeostasis. Homeostasis, habíamos definido esos tres términos: homeostasis, hematosis y hemostasia. Homeostasis era dentro del límite fisiológico, el organismo mantiene constante su medio interno. O sea, el medio interno no puede variar, no puede fluctuar muy grandemente. O sea, no puede tener usted un pH de 7,4 ahorita, 6 a los 10 minutos, 8 a la media hora, etcétera. Entonces, los límites que soporta el calor del cuerpo también, fíjese, están entre 37 grados centígrados y 40.5 grados centígrados. Abajo de eso ya se produce hipotermia, enfriamiento, y arriba de eso ya aparecen convulsiones febriles que ustedes han visto en caso de los niños, ¿verdad? Muy bien, los propios receptores. Fíjense entonces, vamos a ver los receptores que perciben la posición relativa de los miembros del cuerpo, el movimiento y la velocidad. Entonces, fíjense que esto es importante. ¿Por qué es importante? Fíjense que aquí en el dibujo tenemos un pie y acá tenemos un corte de la médula espinal. Aquí en este corte y acá arriba el cerebro, corteza cerebral. Este corte de la médula espinal, fíjense que hay órdenes motoras que salen por el asta anterior y hay sensaciones, es decir, la parte sensitiva que entra por el asta posterior.
Entonces, fíjense que estos proprioceptores son sensores que están en las articulaciones, los músculos, los huesos, etcétera, y mandan información online, en tiempo útil, que se llama, ¿ya? Online, están mandando información al cerebro, vía médula espinal, al cerebro, para informarle la posición de ese segmento del cuerpo con relación a todo el cuerpo, a todo el resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque es la única forma que el organismo puede, el cerebro puede controlar todos los movimientos. Supóngase un velocista de esos campeón olímpico de velocidad, por ejemplo, que hace los 100 metros en menos de 10 segundos. Pero está corriendo a una velocidad espantosa, ¿no es verdad? Entonces las articulaciones, los músculos, los nervios, etcétera, tienen que mandar en 10 milésimas de segundo información online en tiempo útil al cerebro, la posición de ese sector del cuerpo con relación a todo el cuerpo. Porque si no, es decir, si en la velocidad, en los movimientos, en la velocidad del movimiento, si no hay algo que regule y coordine eso, la gente trastabillaría, se caería, porque por el peso de la gravedad no se podría mantener la posición erecta, y peor en el movimiento cuando usted está corriendo o está haciendo algún ejercicio. Entonces, esto es lo que controlan estos sensores de la velocidad, movimiento y posición relativa de los miembros del cuerpo. Hay detectores en los músculos, articulaciones y ligamentos. Sirven para explorar objetos, guiar el movimiento de la extremidad. Muy bien. Ahora vamos a ver. Entonces, estábamos aquí. Ahí está. Todo ok, ¿no? Entonces, fíjense que vamos a pasar ahora, están viendo ahí, ¿no? Vías de la sensibilidad somática. Esto es, yo lo pregunto siempre. ¿Están viendo, no? ¿Sí? Hola. Hola, Sí, hola. doctor. Sí, doctor, se ve. Ya, muy bien. Entonces, fíjense, estas son dos vías nerviosas. Ustedes no sé si la habrán llevado en anatomía, pero yo la llevé cuando cursé medicina, yo llevé todo esto en anatomía, neuroanatomía que se llamaba. Tenemos acá, fíjense, la vía de la columna dorsal y lemnisco medial. Y tenemos la vía espinotalámica. Estas dos vías yo las pregunto y tienen que saberlas como el pan nuestro de cada día. Fíjense, las vías de la sensibilidad somática. O sea, estas son las vías que conducen todo lo que se llama vía de sensibilidad somática. Por ejemplo, esta de acá de la izquierda, fíjense, va a llevar el tacto, la vibración y la discriminación. Entonces, por ahí, por esa vía, van a ir todas esas sensaciones de tacto, vibración y discriminación entre dos puntos. ¿Ya? ¿Y cómo es? Cuando los receptores, ¿ya?, respectivos, mecanorreceptores, supóngase, es decir, reciben el estímulo sobre tacto, vibración y discriminación entre dos puntos, entra esa sensación, entra ese estímulo por el asta posterior de la médula espinal. Fíjense que aquí tenemos este rectángulo, que está aquí en blanco, hasta aquí es médula espinal. Esta partecita que ya está coloreada de rosadito es bulbo raquídeo. Esta que está un rosadito más intenso, más oscuro, es tálamo. Y esto al final, a la parte más superior, es corteza cerebral. Entonces, fíjense ustedes, esas sensaciones de vibración, discriminación y tacto entran por el asta posterior de la médula espinal, asta posterior. ¿Ya? Entra esa sensibilidad. Y después ahí hacen sinapsis en una neurona del asta posterior. Es esto, azulito de aquí, este punto azul, es la sinapsis de la primera neurona. Y de aquí suben, fíjense, por el haz medial, por el haz dorsal de la columna, se llama columna dorsal, y van y hacen la segunda sinapsis aquí en los núcleos de la columna dorsal
del bulbo raquídeo. Fíjense que esto se llama bulbo raquídeo. Aquí, después de hacer la segunda sinapsis en el bulbo raquídeo, se cruzan, uno hace, se llama el haz lenisco medial. Se cruza al lado contrario y vaya a hacer su tercer sinapsis aquí en el tálamo. Y de aquí del tálamo va recién a la corteza cerebral. Por eso es que esta vía se llama columna dorsal lemnisco medial. Se llama vía de la columna dorsal y lemnisco medial. Porque esta parte de aquí es columna dorsal, esta parte de aquí es lemnisco medial y aquí ya va a la corteza cerebral. Por ahí entonces van todas las estimulaciones del tacto, vibración y discriminación entre dos puntos. Ahora vamos a ver qué pasa con esta otra vía que es la espinotalámica. Aquí en esta vía espinotalámica, fíjense, es la que transporta el dolor, la temperatura y cierta parte del tacto. El tacto más sensible que está en los labios y en la yema de los dedos, ya es ese tacto de la sensibilidad bien fina, además del dolor y la temperatura, va por esta otra vía espinotalámica. ¿Y cómo es esta otra vía espinotalámica? Fíjense, entonces la sensación del dolor o la temperatura o el tacto entra por las raíces posteriores de la médula. Fíjense, hace su primer sinapsis aquí, está en rojo, un puntito rojo. Aquí mismo en la médula se cruza al lado contrario y después sube por los fascículos espinotalámicos laterales. Fíjense, fascículos espinotalámicos laterales. Pasa el bulbo y recién en el tálamo hace su segunda sinapsis. Y de ahí del tálamo recién va a la corteza cerebral. Entonces, fíjense, esta anterior vía, la que vimos, tenía 1, 2, 3, 4 sinapsis. Esta otra tiene 3 sinapsis. Una acá, en la médula, otra en el tálamo y otra en la corteza cerebral. Esa es la vía, entonces, espinotalámica. Por ahí va la sensación del dolor, la temperatura y parte de la sensibilidad. Muy bien. Sigamos entonces. Aquí vamos a ver, aquí está todo de la vía dorsal y lemnisco medial, ¿ya? Entonces no hay, se la voy a leer para que vean cómo facilita los cuadros. Esta información se transmite a través de la columna dorsal de la médula espinal, transmitiendo la sensación táctil y propioceptiva del lado derecho por la columna dorsal derecha. Al llegar al bulbo raquídeo se produce una sinapsis con las células del núcleo de la columna dorsal, produciendo un cruzamiento de las aferencias mecanoreceptoras y propioceptoras, pasando por el lemnisco medial del bulbo raquídeo. Después se produce una sinapsis a nivel del tálamo para terminar proyectándose en las regiones específicas de la corteza sensorial, somatosensorial. Fíjense ustedes, entonces no hubiesen entendido nada ustedes leyendo este parágrafo. Y sin embargo, con ese dibujo de la vía da para entender perfectamente. Sigamos. Entonces aquí, fíjense ustedes, la vía espinotalámica. Igualmente, los receptores del dolor utilizan todas estas vías que habíamos visto antes, entran por el asta posterior, se cruzan al otro lado, va por el haz medial de la médula, hacen sinapsis en el tálamo y del tálamo van a la corteza cerebral. Esta es la vía espinotalámica, ¿ya? Entonces ya la hemos visto. Luego tenemos funciones motoras de la médula espinal. Fíjense ustedes, organización de la médula espinal. Aquí vamos a comenzar a ver cómo está organizada la médula espinal. Entonces, si ustedes ven, fíjense que aquí tenemos la médula espinal, un corte de la médula espinal, y vamos a ver las funciones. Hay un ruido ahí que me está molestando, ¿eh? Yo no sé si alguien está jugando con el micrófono, si no vamos a terminar la clase, decía yo de que la médula espinal, aquí hay un corte, están las astas anteriores y están las astas posteriores, y ahora vamos a ver algunas estructuras de la médula espinal.
Entonces dice, la sustancia gris medular es una zona integradora de los reflejos medulares. Casi todas las señales sensitivas penetran por las raíces posteriores. Luego una rama del nervio sensitivo termina en la sustancia gris medular y desencadena los reflejos segmentarios. La otra rama transmite señales al centro superior. Entonces fíjense ustedes, no sé si se acuerdan de anatomía, pero algo que tiene que tener relevancia es que si ustedes hacen un corte de la médula espinal, fíjense que la sustancia gris que tiene esta forma de H es interna y la sustancia blanca que la rodea es externa. Sin embargo, en la corteza cerebral esto cambia, es opuesto. En la corteza cerebral, en la parte interna está la sustancia blanca y en la parte externa está la sustancia gris. Fíjense que en la médula es al contrario. La sustancia gris está por dentro y la sustancia blanca está por fuera. Entonces acá lo que nos acaba de decir esta organización de la médula espinal, porque ahora ya vamos a ver cómo se organiza la médula espinal, ya hemos visto los sensores, los receptores, hemos visto la sinapsis, etcétera. Ahora vamos a ver médula espinal. Y aquí fíjense que la médula espinal con este corte nos va a mostrar las astas anteriores, esta más gruesa, las astas posteriores, esta más fina, y hemos visto que por las astas posteriores entra la sensibilidad, las sensaciones, la parte sensitiva, y por las astas anteriores salen las órdenes motoras. Fíjense que aquí, por ejemplo, la piel puede captar una sensación a través de todo eso, corpúsculo de Pacini, Meissner, Ruffini, terminaciones libres de Merkel, etcétera. Entran las sensaciones por el asta posterior y salen las órdenes motoras por el asta anterior. Entonces eso es muy importante. Usted ya tiene que tener fijo y no olvidarse nunca más. Las sensaciones entran por las astas posteriores y la parte motora entran por las astas anteriores y salen, mejor dicho, las órdenes motoras salen por las astas anteriores y van a inervar, fíjense, el músculo. Aquí está el músculo. Entonces, supóngase, si aquí hay una sensación de dolor por alguna cosa, pisa un clavo, por ejemplo, entra la sensación dolorosa por el asta posterior, inmediatamente viene la respuesta motora para contraerse el músculo, levantar la pierna y librarse del clavo ese que está perforando su planta. Eso después la vamos a ver, ¿ya? Entonces, fíjense que hasta aquí vamos a ver la parte de hoy día, porque ahora después vamos a comenzar a hablar sobre las motoneuronas, ¿ya? Entonces, vamos a hablar algo ya para que ir avanzando un poco. Fíjense que la médula espinal existen las llamadas motoneuronas anteriores, ¿ya? Las motoneuronas anteriores, que son las que producen las órdenes motoras, son de dos tipos. Hay motoneuronas alfa, que están aquí en rojo, y motoneuronas gamma, que están aquí en azul. Fíjense que dan lugar a las fibras nerviosas que salen de la médula por las raíces anteriores, como yo le decía, e inervan las fibras musculares del músculo esquelético. Son de dos tipos, motoneuronas alfa y motoneuronas gamma. Entonces, fíjense qué pasa con las motoneuronas alfa. Inervan las grandes fibras del músculo esquelético. Fíjense que aquí tenemos un corte de la médula espinal, las astas posteriores, las astas anteriores, ¿verdad? Y aquí tenemos un músculo. Fíjense el uso muscular. Esta es la representación del músculo, el uso muscular. Entonces, fíjense que de aquí de la médula, por las astas anteriores, salen los nervios de estas motoneuronas anteriores. ¿Y de cuál de las motoneuronas? Motoneuronas alfa. Estas motoneuronas alfa van a inervar el músculo. Fíjense la inervación a todo el músculo, alfa. Y ahora estas motoneuronas gamma, que están en celeste, fíjense, salen por las astas anteriores de la fibra nerviosa de las motoneuronas gamma y van a inervar las fibras
que están adentro del músculo. Fíjense que aquí se ha hecho una ventanita, un corte del músculo y acá adentro están las fibras. Entonces las motoneuronas gamma van a inervar las fibras musculares, que aquí está ampliado. Fíjense la ventanita que se hizo aquí, se amplió acá. Pues fíjense que dentro del músculo, de este músculo, están las fibras musculares, que están formadas por filamentos de actina y de miosina, como ustedes saben, ¿no, verdad? Ustedes deberían saber. Entonces, los músculos están formados por filamentos de actina y de miosina, y esas son las fibras musculares. Entonces, este músculo completo está formado por fibras. El músculo completo lo inervan las motoneuronas alfa. Cada una de estas fibras va a estar inervada por las motoneuronas gamma, ¿ya? Entonces, hasta ahí vamos a avanzar y vamos a hacer algunas preguntas para que haya algún tipo de retroalimentación y ustedes puedan, es decir, hacer las preguntas respectivas, ¿ya? Vamos a ver si alguien pregunta alguna cosa. Le voy a dar el chat o cualquier cosa. Ahí está habilitado el chat. Adelante. Buen día, doctor. Disculpe, ¿será que nos puede volver a explicar, por favor, sobre la sobre la vía hipotalámica? Vía hipotalámica. Muy bien. Por favor. Vamos a ir ahorita otra vez a compartir ahí para ver el dibujo, para que sobre el dibujo ustedes puedan ver mejor. Entonces, vamos a ver aquí. Ok. Muy bien. Entonces ahí tienen las dos vías. La primera de la izquierda, que es la vía de la columna dorsal lemniscomedial. ¿Ya? Acá dice el nombre, bien clarito. Vía de la columna dorsal lemniscomedial. Ahí está con mi apuntador, fíjense, la estoy rodeando. ¿Ya? Entonces, esta vía, habíamos dicho que llevaba, es decir, ¿qué sensaciones? Tacto, vibración y discriminación, entre dos puntos. O sea, la sensibilidad para que usted pueda distinguir el espacio que hay entre dos puntos, se llama. Discriminación se llama. No es discriminación racial ni nada por el estilo. Estamos hablando de la discriminación táctica. ¿Ya? Entonces, esas tres sensaciones, tacto, vibración y discriminación, va por esta vía. Entonces, la sensación que recoge el tacto, la vibración y las discriminaciones, entra por el asta posterior de la médula espinal, hace su primera sinapsis en esta neurona de la médula espinal y sube por el mismo lado, fíjense, no se cruza como esta otra, sube por el mismo lado por la columna dorsal que se llama y va hasta el bulbo. Aquí está la segunda neurona donde hace sinapsis. De aquí, de esta segunda neurona, va por los haces del lemnisco medial. Este va a ser el lemnisco medial al tálamo. Esto es el tálamo, donde está la tercera neurona. Y de aquí del tálamo recién va a la corteza cerebral, donde está la cuarta neurona. Entonces, fíjense ustedes que tenemos cuatro neuronas. La primera aquí en la médula, del mismo lado, sube por la columna dorsal, va hasta el bulbo raquídeo. Aquí está la segunda neurona, del bulbo raquídeo sale por el lemnisco medial, los haces del lemnisco medial, va hasta el tálamo donde está la tercera neurona y del tálamo va a la cuarta neurona donde está la corteza cerebral. Esa es la vía columna dorsal lemnisco medial. Ahora, la segunda vía, que está a la derecha, van las sensaciones del dolor, temperatura y la sensibilidad táctil también. Parte de la sensibilidad más táctil, esa más fina que está en labios, yo le decía, labios y pulpa de los dedos. Entonces aquí fíjense, esas sensaciones entran a la médula por las astas posteriores de la médula, fíjense, hacen su primer sinapsis aquí, en la asta posterior de la médula, se cruzan al lado opuesto, esto es importante, y recién van a subir
por los fascículos espinotalámico lateral, ¿ya? Entonces suben por el fascículo espinotalámico lateral, pasan el bulbo raquídeo, no, aquí no hay sinapsis, recién van al tálamo. En el tálamo está la segunda neurona, la segunda sinapsis, y después van a la corteza cerebral, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre una y otra vía. ¿Está bien? A ver, una nueva pregunta. Doctor, muchas gracias. Una nueva preguntita. Métanle. Una nueva pregunta, ya lo saben todos. A ver, ahí dice, ¿dónde estará ubicado los mecanos receptores y cuáles son sus funciones? Doctor, ¿dónde están ubicados los mecanos receptores y cuáles son sus funciones? Gaby, yo lo decía que los mecanos receptores, inclusive yo le pasé una... vamos a volver a ver si tenemos tiempo aquí, en la diapositiva. Les pasé inclusive un corte de piel con profundidad y todos los mecanos receptores. ¿Dónde está? A ver, este aquí. Entonces fíjense ustedes que yo le pasé, esta no era la vía. Ahí están los mecanos receptores. Fíjense ustedes que aquí hay un corte de piel. Le voy a, con el apuntador le estoy poniendo yo. Fíjense, esta parte de aquí es epidermis, ¿ya? Epidermis, fíjense, esta parte de aquí es epidermis. Después de aquí hasta acá es la dermis. Y ya más profundamente es el tejido celular subcutáneo. Entonces fíjense que todos esos mecanos receptores que usted me decía, el de Merkel, las terminaciones libres, el de Meissner, el del folículo piloso y el de Pacini. Entonces fíjense que el de Merkel está acá superficial, el epidermis. Después tenemos las terminaciones libres del dolor, está un poquito más profundo, pero siempre en el epidermis. Corpúsculo de Meissner, fíjense, está más o menos a la misma profundidad. El bulbo piloso del pelo, se ve bien aquí el bulbo piloso, está un poco más profundo, y el de Pacini es el que está más profundo ya casi en el tejido celular subcutáneo. ¿Está bien? ¿Bien? Sí, doctor, gracias. Perfecto. A ver, otra preguntita. Vamos a ver si otra vez compartimos ahí. A ver, dice, doctor, ¿puede volver a explicar sobre los potenciales de receptor, por favor? Potenciales de receptor. ¿Qué es lo que no he entendido? Potenciales de receptor. A ver, más o menos. Kerry Lisset. ¿O no he entendido nada? A ver, vamos a ver. ¿Dónde están los potenciales, sensores? Entonces vamos a ir buscando los potenciales, sensaciones, potenciales del receptor. Yo le decía que los potenciales del receptor se diferencian porque fíjense que hemos estado viendo todo receptor, termorreceptores, mecanoreceptores, receptores del dolor, nociceptores, todo lo relacionado a receptores somáticos, receptores sensitivos, etcétera, ¿no? Ahora, fíjense que cuando hablamos de potenciales de receptor, ya estamos viendo la explicación microscópica, iónica, de cuál es el mecanismo de acción. O sea, cómo ese receptor capta la presión, la tracción. Cómo ese receptor de temperatura capta el calor, el frío. Cómo ese receptor, el cono y el bastoncito del ojo, capta a la luz y la transforma en imagen. Entonces hemos visto que, fíjense aquí por ejemplo, los receptores, los mecanorreceptores que son estimulados por tracción, hay una deformación de la membrana y se distiende la membrana y se abren los canales. Ese es el mecanismo.
Aquellos químicos, o sea, los quimiorreceptores, su mecanismo de acción es abre los canales iónicos. Ahora, lo de calor y temperatura, fíjense que también modifica la temperatura de la membrana, lo que altera su permeabilidad. Entonces, esto es lo que usted tiene que saber con relación a los potenciales del receptor. El mecanismo mecanismo íntimo, es decir, los mecanorreceptores distienden su membrana y se abren los canales. Los quimiorreceptores abren los canales iónicos. Y los de termorreceptores alteran la permeabilidad de la membrana. Entonces, alteran la permeabilidad, termorreceptores. Abren los canales iónicos, los quimiorreceptores. Distiende la membrana y abre los canales iónicos, los mecanorreceptores. ¿Está bien? Sí, doctor, gracias. Lo entendí perfectamente, gracias. Perfecto. Entonces, vamos a ver, estamos ya terminando, ya 5 minutitos tenemos, vamos a ver si da para... A ver, otro mensaje, ahí no tengo. No hay más preguntas, entonces, estamos sobre la hora.